Saludos para todos. Les saluda el profesor Casares. En esta oportunidad quiero que revisemos el tema cinemática. La cinemática es una rama de la física compuesta en las ciencias naturales o ciencias de salud y medio ambiente que estudia el movimiento de los cuerpos. La cinemática entonces estudia el movimiento de los cuerpos. Sabemos que que todo en la naturaleza pues prácticamente está en movimiento. Cuando nosotros vemos un automóvil en la carretera, vemos un automóvil que está en movimiento, que tiene ciertas características, se desplaza a cierta distancia, tiene cierta velocidad, tiene cierta aceleración, etc. Y el recorrido o el espacio lo recorre en cierto tiempo. Entonces, todas esas propiedades del movimiento las estudiamos acá en lo que se conoce como cinemática. Para ello, quiero mencionarles lo que se conoce como el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, el movimiento de un cuerpo que se desplaza en una trayectoria rectilínea. Por ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos un cuerpo que está en movimiento. ¿Y qué es lo que vamos a tener de este objeto? En primer lugar, que se recorre en una trayectoria rectilínea. Luego tenemos que partió de una posición inicial a una posición final. Este objeto tiene una velocidad inicial y tiene una velocidad final. Para poder recorrer esta distancia, el objeto o el cuerpo tuvo que ocupar cierto tiempo. Aparte de eso, para poder desarrollar el recorrido, tuvo que acelerar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos velocidad inicial, velocidad final, tenemos tiempo, tenemos distancia o desplazamiento y tenemos aceleración. En la parte cinemática se encarga de poder calcular cada uno de estos valores dependiendo de los valores que proporcione un problema. Y por ejemplo, tenemos que podemos calcular nosotros aceleración, podemos calcular velocidad media, podemos calcular tiempo, podemos calcular velocidad final, etc. Y si queremos calcular, por ejemplo, la velocidad media, la podemos calcular como delta x sobre delta t. Esta letra delta es una letra griega. Es una letra griega que se le llama, significa diferencia. Se le llama delta y significa diferencia, significa cambio. En nuestro lenguaje matemático significaría una resta. Entonces, cuando nosotros decimos acá delta x, estamos hablando que la velocidad media es igual a ¿qué? Delta x es cambio, es decir, una posición final menos una posición inicial. Como es delta x, sería x final menos diferencia o resta x inicial. Si es delta t, significaría diferencia de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Así entonces nosotros obtenemos nuestra primera fórmula para calcular la velocidad media. También podemos calcular otro concepto que se llama aceleración. La aceleración nosotros la calculamos como velocidad final menos velocidad inicial, y todo esto lo dividimos entre el tiempo. Así calculamos nosotros la aceleración. Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. ¿Qué es entonces la aceleración? ¿Y qué es la velocidad? La velocidad es
la rapidez con que un cuerpo cambia de posición. Cuando vamos en el carro y vamos a velocidad, avanzamos más rápido, ¿verdad? Es la rapidez con que un cuerpo cambia de posición o de distancia, ¿verdad? La aceleración es la rapidez con que un cuerpo cambia de velocidad. En los vehículos, por ejemplo, trae un pedal que se le llama acelerador. Cuando se presiona el acelerador, el vehículo se mueve más rápido, ¿verdad? Si quitamos el pie del acelerador, el carro desacelera y su velocidad disminuye. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Qué más tenemos? Algunos ejercicios dice que un cuerpo parte del reposo. ¿Qué significa eso? Que parte del reposo significa que la velocidad inicial vale 0. Entonces acá en la fórmula tendríamos que colocarle 0. Cuando un cuerpo parte del reposo, su velocidad inicial es 0. ¿Qué más tenemos? Es necesario que efectuemos algunos procedimientos de conversiones. Cuando vemos lo que son las magnitudes físicas, vemos que tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, etc. Velocidad, aceleración. Y por ejemplo, si tenemos distancia, la distancia la podemos expresar ¿en qué? En milímetros, la podemos expresar en centímetros, en metros, en pie, en varas, en kilómetros, etcétera. El tiempo lo podemos expresar en segundos, en minutos, en horas. También lo podemos expresar en días, en meses, etcétera. En el caso de la masa, podemos expresar kilogramos, gramos, libras, onzas, toneladas, etcétera. Entonces, si yo para la distancia tengo todas estas unidades, yo puedo convertir de milímetros a pie, o puedo convertir de centímetros a kilómetros, o viceversa. Y así puedo hacerlo con las demás. ¿Qué es lo que necesito saber? Saber aplicar los factores de conversión. Necesito las equivalencias. Muchos de nosotros, por lo que venimos aprendiendo, algunas ya se nos quedan en el cerebro. Y por ejemplo tenemos algunas equivalencias. Como por ejemplo lo que decimos: un metro es igual a 100 centímetros. Eso como que ya lo andamos en el cerebro. Decimos que una hora tiene 60 minutos. También decimos que un kilogramo es igual a 2.204 libras. Y así como estas hay muchas equivalencias, ¿verdad? Hay muchas equivalencias. Para poder efectuar los ejercicios, nosotros necesitamos equivalencias. Por ejemplo, si nos dan un ejercicio para convertir de 3 kilómetros a metros, quiero convertir 3 kilómetros a metros, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a colocar acá 3 kilómetros, vamos a colocar el factor de conversión acá, y la unidad que yo quiero desaparecer es la que vamos a colocar en la parte de abajo acá, y decimos 1 kilómetro vale 1000 metros. Entonces, para eliminar, elimino kilómetros y elimino kilómetros. ¿Por qué elimino kilómetros y kilómetros? Porque los kilómetros están arriba y los kilómetros están abajo. Si yo tengo acá kilómetros arriba y tengo kilómetros abajo, no hay ningún problema, yo puedo eliminarlo. Es como que tenga 2 entre 2, lo elimina, le queda 1. Mismo pasa acá, ¿verdad?
Ahora, si yo hubiese puesto este factor al revés y el kilómetro lo hubiese puesto arriba, entonces diría kilómetro por kilómetro y me quedaría kilómetro cuadrado. Entonces lo que debo de procurar cuando estoy efectuando un ejercicio de conversión es que la unidad que yo quiero desaparecer debe de quedar una vez arriba y una vez abajo para poderla tachar. Aquí pues luego lo que se hace es que 3 se multiplica por 1000 y nos daría 3000. Y ese es un ejercicio de conversión, ¿verdad? Es algo muy práctico, muy fácil. Sin embargo, hay otros ejercicios, ¿verdad? Como por ejemplo, si queremos convertir 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Necesitamos convertir de kilómetros a metros y también necesitamos convertir de horas a segundo. Entonces prácticamente lo que se hace es que se utilizan dos conversiones. Necesito convertir de kilómetros a metros, sabiendo que un kilómetro vale 1000 metros y que una hora vale 3600 segundos. Una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Así que si quiero pasar de horas a minutos a segundos, sería que una hora es igual a 60 por 60, 3600 segundos. Ahora, ¿cómo haría la conversión? Colocaríamos 72 kilómetros por hora y como voy a utilizar dos factores, entonces vamos a colocar acá dos elementos, ¿verdad? Dos elementos. Y eso va a ser igual a ¿qué? Vamos a colocar, quiero eliminar kilómetros, están en la parte de arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarlos en la parte de abajo. Y decimos, un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Observen, tachamos y tachamos. Pero ahora necesito convertir las horas, las necesito convertir a segundos. Entonces, las horas en el ejercicio están en la parte de abajo. Para poder tacharla, el que yo voy a poner debe de estar en la parte de arriba. Y decimos, una hora, 3600 segundos. Entonces observen ahora esto, horas en la parte de arriba y horas en la parte de abajo. Lo que le mencionaba hace un momento, si quiere eliminar o quiere tachar una unidad, debe de estar en la parte de arriba y luego debe de estar en la parte de abajo. ¿Qué se hace ahora? Se multiplican los números que están arriba, que sería 72 por 1000, nos daría 72.000 y ese resultado lo dividimos entre el número que está abajo, ¿verdad? Entonces sería 72 multiplicado por 1000 nos da 72.000. Si eso lo dividimos entre 3600, vamos a obtener que nos da como respuesta 20. Entonces colocamos acá 20 que lo que nos sobró fue metros sobre segundos. ¿Qué significa eso? Que cuando un vehículo va en una carretera a 72 kilómetros por hora, es como que vaya a 20 metros por segundo. ¿Y qué significa eso? Que en cada segundo que va transcurriendo, va recorriendo 20 metros, ¿verdad? Y eso es un ejercicio de conversión de unidades. Entonces es algo muy práctico, es algo muy fácil, ¿verdad? Solamente de fijarse cómo aplicamos los factores de conversión. Saludos, espero que hayan entendido.